de la paternidad, de la maternidad, mejor dicho, en estos tiempos que corren con tanto cambio. Vamos a sacar lo bueno del revuelo, que es que después que le pasa a algún famoso o a alguien que tiene notoriedad pública, todo el mundo se dispone a hablar de esto. Muchos hablan sin saber, uno se confunde mucho, y esto suele pasar, pero está bueno que se hable, que se abran las puertas a esto nuevo que nos está pasando, que es las nuevas formas de parir, de ser madres, de ser padres, de parir o no parir, pero estas nuevas familias que se están armando. Claro, contemplando los derechos de los chicos también, de tener una estructura, un hogar, que los contenga, que les dé afecto, que les pueda indicar los primeros pasos para dar en la vida. Tenemos diferentes abordajes para este tema. Vamos a agradecer la presencia al doctor Marcelo Molina, que es un juez muy conocido aquí, un amigo nuestro de la casa, podemos decir, porque lo hemos llamado varias veces para preguntar de los temas jurídicos que están detrás, y tenemos otra participación en un ratito nomás. Nos está escuchando Leticia Aviaba, que es médica, es ginecóloga, puede aportar también otra visión sobre todo este tema de la maternidad. Todo esto después de lo que pasó con Luciana Salazar, ¿no? Y de lo que pasó, pero se empezó a hablar, bueno, también está Marley esperando una paternidad subrogada, hay diferentes artistas, bueno, los que se conocen, y hay un montón de gente. Primero, y gracias Marcelo por venir, como siempre que te llamamos. Gracias a ustedes por la invitación, por favor. Se conoció también un caso en el sur, no recuerdo ahora si es en Neuquén, de una pareja gay que por primera vez anotaron como propios un hijo de un vientre no subrogado, porque aquel alquiler o eso no existe en la Argentina, sino de una amiga que le cedió, que fue la gestante. Entonces ya se desconoce, la palabra de madre pasa a gestante. ¿Cómo es la ley en la Argentina, para que quede claro? Hay un puntito a aclarar ahí, que es que en verdad no es el primer caso. En Rosario, en el año 2014, diciembre de 2014, antes de la vigencia del Código Civil, la jueza Valeria Vittori de Familia 7 había hecho una situación bastante similar, que bueno, después tuvo sus particularidades en una familia heterosexual con uno de los gametos donados. Y antes había algunos casos en Gualeguaychú, en el 2013 ya tenemos algunos antecedentes de esto. El proyecto de Código Civil y Comercial lo regulaba, regulaba esta maternidad, que le tenemos que sacar el nombre de alquiler de vientres. Alquiler de vientres, primero, estamos pensando como si fuera una cosa. Lo que hace una persona es que pone su vientre. No, vos cuando sos trabajador, un estibador, no es que alquila sus manos, es una persona completa con sus sentimientos, con la totalidad de su cuerpo el que está poniendo en juego en ese lugar. No es el vientre, no es el alquiler, no es una locación de una cosa. Por eso el código lo llamaba gestación por sustitución. Es decir, los que querían ser padres eran determinado, por ser un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, una persona sola. Esos querían ser padres, tenían la voluntad de ser padres, pero no lo podían hacer porque la mujer no podía, por X razón, no podía llevar adelante el embarazo o no podía concebir. Entonces buscaban a una otra mujer. Esa otra mujer, ¿qué hacía? Llevaba adelante el embarazo. Y el código ponía algunos requisitos muy interesantes. Primero, esta mujer no podía ser la que donaba el óvulo. ¿Sí? No podía hacerlo, no podía ser madre genéticamente. A su vez tenía que ser mayor de edad, plenamente capaz. No, tendría que haber tenido hijos propios primero, para evitar todo tipo de problemas. Eso es lo que ponía el código. Primero hijos propios. Primero hijos propios, si no, no lo podía hacer. Y ponía un límite, 2 gestaciones por sustitución y ninguna más. Amén de la gratuidad, que el tema de la gratuidad da para charlarlo. Nosotros siempre estamos con este tema de la gratuidad y sabemos que después, a la larga o a la corta, nada es gratuito, porque por otra parte, pensalo vos, que la mujer que pone el cuerpo sufre todo el desgaste de su cuerpo, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas que implica el embarazo. Y alguien tiene que cubrir. Pero bueno, siempre andamos con el tema de la gratuidad de por medio. Nada de eso quedó en el código. O sea, todo eso cambió con el cambio de código, entonces. No, cuando se manda el anteproyecto de código, pasa el tamiz del Senado, del Ejecutivo, y ese artículo, que era un solo artículo, lo sacaron. Lo mencionábamos antes, claro. Eso no quiere decir que esté prohibida la práctica médica. Lo que no logramos, al no estar en el código, que ese chico, que fue gestado por una mujer, termine siendo hijo de los que tuvieron la voluntad procreacional. Esa es la dificultad que nosotros tenemos. Se anota a la mamá como quien parió el hijo. Claro, porque seguimos el principio romano. Los romanos decían, ¿cuál es la madre? Siempre es conocida, decían los romanos. Decían, siempre conocemos la madre. ¿Por qué? Porque la vemos, el chico sale de la madre, no había otra posibilidad en Roma. El código nuestro sigue con esa posibilidad. Y bueno, ¿de quién es el hijo? De la que lo parió, de la que da luz. El hijo es de él. Entonces, cuando el médico nace el niño, va a anotar en el certificado de nacido vivo que la madre es tal, porque lo vio salir de allí. ¿Sí? La ley lo que tiene que lograr es que ese chico que nació de esa madre, que lo dio a luz, sea hijo de quienes quisieron ser padres. ¿Sí? Ya sea mamá, papá, dos padres, bueno, no sé, las combinaciones que querramos. Ese es el lazo jurídico que hoy no tenemos. ¿Qué pasa?
la gente recurre a esta práctica. Claro. Y los jueces están dando respuesta. No se puede evitar porque se utiliza este tipo de mecanismos como hacen las personas que tienen. Además, estamos hablando de personas de un grupo muy reducido. Por supuesto. Tienen Claro. plata. En muchos de los casos los damos a conocer porque son conocidos, son gente famosa, pero está el caso de aquel que no lo puede hacer, además tampoco puede costearlo. No, el caso acá en Argentina cuando no lo puedes hacer y uno piensa por ahí, ni siquiera te vas a caso de parejas del mismo sexo, que por ahí, bueno, hombres que obviamente no tienen la condición de mujer, pero te vas al caso de mujeres que no tienen útero y que necesitan de otra mujer que le ceda amorosamente el cuerpo para poder gestar a su hijo. Exacto, nosotros, la problemática está y creo que hay que resolverla jurídicamente en Argentina porque la práctica se hace acá en Rosario. O sea, no hay que irse a Estados Unidos ni a la India para la práctica médica. Se puede acá hacer en Rosario con un alto nivel de eficiencia como el que tenemos nosotros con los médicos nuestros. El problema es jurídico. Ahora hay Claro. dos proyectos de ley que tratan de solventar esto. Ahora fíjate, es un tema que vos decías, Ciro, con razón. A nivel nacional debe haber unos 18 casos judiciales planteados, entre 15 y 18 casos judiciales planteados, donde se ha Claro. resuelto inscribir al chico a nombre de quienes han tenido la voluntad de ser De padres. ser padre, Ajá. claro. Si vos mirás ese número, en lo que son los miles y Claro. miles y cientos de miles de nacimientos, es poquísimo. Claro. El problema lo tenemos nosotros. ¿Desde qué perspectiva vamos a mirar las cosas? Si nosotros miramos de la perspectiva del niño, el tema está en la adopción, no en la maternidad Claro. subrogada. La maternidad subrogada está muy pensado desde la perspectiva de quienes quieren ser padres, cosa Sí. que me parece bien, no estoy cuestionándolo. Pero el problema social nosotros lo tenemos en niñez, en el tema de qué es lo que pasa con la cantidad de niños con situación de vulneración de derechos graves que tienen derecho que una familia lo críe como tal y las dificultades que estamos teniendo en materia de adopción. Mirá los enormes avances que ha hecho la provincia en materia de registro de adoptantes, que septiembre próximo ya el registro va a tener todo el mundo evaluado. Claro, porque antes no te evaluaban, no te llamaban, vos decías, che, presenté la carpeta, no me llama nadie, no me llama nadie. Estaba muy complicado, ahora eso lo vamos a tener. A todo el mundo llamaron, claro. 600, más o menos va a haber unos 600 grupos evaluados disponibles. O sea que si yo llamo y digo, che, necesito, al toque lo voy a tener. Lo que no voy a tener es chicos en adopción. Mira, ayer se produjo una confusión porque salieron desde niñez, creo decir que había 40 chicos, pero que no estaban todavía en estado de adaptabilidad, que necesitaban, creo que eran desvinculados de su familia de origen, o biológica, y que bueno, que están justamente ahí, estos chicos pasarían primero a lo que es una familia solidaria. Esos chicos muy posiblemente estén en familia solidaria o en instituciones en proceso de ser declarados en situación de adoptabilidad. Respecto a esos chicos, vos tenés un sinnúmero de situaciones. En el dato estadístico, de esos 30 más o menos o 40, debe haber 3 o 4. El registro de adoptantes recibió 30 pedidos, de los cuales bebés son 3. Claro. El resto está distribuido en las distintas edades. ¿Está? El registro de adoptantes va a tener gente para esos casos. Lo que tenemos que ver es nomás el número. 40 respecto de 600. Claro. ¿Sí? Claro, Hay es una impresionante la diferencia, ¿no? Enorme. enorme. Y después, maternidad, gestación por sustitución. 18 casos judiciales a nivel nacional. No. ¿Sí? Es decir, gestación por sustitución soluciona el problema y me parece bien que así lo haga de una persona o 2 personas que la mujer no puede llevar adelante un embarazo y lo soluciona con esta alternativa. Pero hay un tema mucho más Hay un importante que tema se más, visibilice, ¿no? Sí. ¿Y cuál sigue Es el de siendo? niñez. El ¿Cuál tema sigue, niñez. claro, ¿cuál sigue siendo la traba? O sea, para que los chicos todavía estamos con la cuestión moral o con la cuestión, o es difícil tomar la decisión de sacar un chico, desvincularlo de su familia Sí. de origen. Es difícil porque los casos son complicados. Claro. ¿Sí? Los casos son realmente complicados y uno tiene que tratar de que el chico continúe con su familia biológica. El tema está en, yo hablo siempre de la gran tijera. Niñez, ¿Dónde dirección está? de niñez. Corta. Y los jueces tenemos que saber cortar. Claro. Hay un momento en que tenemos que saber decir, mire, tu infancia fue... porque una mamá que hace este tipo de cosas, un papá que hace este tipo de cosas con los chicos, es porque su infancia también ha sido terrible. Claro. ¿Sí? Y hay alguien en su infancia que no intervino. No podemos replicar lo mismo. Claro. Hay un momento en que decir, bueno, cortamos. Después vemos si es adopción plena, simple, si es tutela, no lo sé, pero cortemos con esta situación para que este chico tenga infancia. Si lo resolvemos cuando tiene 45 años, la infancia se terminó. No hay vuelta. Doctor, lo invitamos a que permanezca acá, Sí, Marcelo, bueno. Sí. que te quedes acá porque vamos a integrar la mirada médica. Volvemos al tema Claro. original, que es la maternidad subrogada, con la participación de la doctora Leticia Baba, que gentilmente está allí escuchando nuestra conversación aquí. Gracias, Leticia, gracias por atendernos y por sumarte a esto. Bueno, Leticia, por lo poco que se conoce y para saber algunas cuestiones nada más, conocimos el caso de Luciana Salazar,
ella tomó la decisión de no llevar el embarazo. Ahora, los óvulos son de Luciana Salazar. ¿Qué proceso le corresponde? Porque obviamente las mujeres dijeron, bueno, ella no se quiere aguantar el embarazo. Las mujeres que hemos pasado por tratamiento sabemos que es difícil llevar adelante un tratamiento de fertilidad, pero también para sacar sus óvulos y congelarlos hay una parte que tuvo que hacer Luciana. ¿De qué se trata esto de sacar óvulos y congelarlos? Bienvenida, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Sí, efectivamente, para lograr hacer la extracción de ovocitos, para hacer un procedimiento de reproducción asistida de alta complejidad, como en este caso hizo Luciana Salazar, tiene que ser sometida primero a un estímulo que se hace con una medicación, que son hormonas, que se aplican de manera inyectable diariamente por un periodo aproximado de 10 o 12 días. Durante ese periodo de aplicación de medicación, la paciente debe hacer controles. Los controles son ecografías intravaginales y análisis de sangre. Esos controles nos van a servir para ir viendo la evolución que tiene esa estimulación, si la paciente va respondiendo, cuántos folículos van formando sus ovarios y cuándo va a ser el momento en que la paciente se acerca a la ovulación para poder extraer después esos óvulos. Y acá viene la otra parte, que es una parte también, como vos decías, Analía, invasiva de alguna manera, porque para hacer la extracción de óvulos la paciente tiene que ser sometida bajo una sedación, es decir, bajo una anestesia total, a una extracción que se hace por punción vaginal con un ecógrafo. Entonces, definitivamente sí es poner el cuerpo, como vos decías. Bueno, ahí estamos observando, es un tratamiento al que se puede acceder. ¿Qué pasa con las empresas de medicina prepaga, con las obras sociales? ¿Es posible que esto esté contemplado? Vos que conocés desde dentro el tema. Sí, las obras sociales, a partir de la ley, están reconociendo todos los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. Excepto, bueno, en este caso particularmente este tipo de tratamiento nosotros en la clínica no lo hemos realizado nunca, claro. Así que no tengo experiencia en eso. Pero sí todos los de alta complejidad, excepto, por ejemplo, en las mujeres que quieren criopreservar óvulos, como hizo Luciana, digamos, para hacer en este tratamiento, tengo entendido, y criopreservan solamente para preservar su fertilidad cuando no hay un motivo de alguna patología subyacente como para hacerlo. En ese caso tengo entendido que las obras sociales no cubren el tratamiento. Claro. Si es personal, no, entonces. Digamos, si es una cuestión emocional personal, no. Si hay una patología, sí. Siempre hay una parte que hay que pelearla, que después seguramente vamos a ver. Siempre hay una parte que hay que pelearla, porque por ahí te dicen, bueno, el 40, el 50, no todo. Sí. Leticia, y una cuestión en particular, sin meternos demasiado en la trombofilia, que es un problema en la sangre. Sí. Primero el médico de Luciana dice, no, por trombofilia ella decidió. Con trombofilia se puede llevar adelante un embarazo y el nacimiento de un bebé con control. ¿Esto es así? Sí. Sí, sin duda. Nosotros en nuestra experiencia tenemos muchas pacientes con trombofilia que hacen tratamiento, o a lo mejor no necesariamente con tratamientos de fertilización asistida, pero que se logra el embarazo y con la medicación adecuada y los controles adecuados por parte del hematólogo, que es el médico especialista que trata la trombofilia, el embarazo sigue adelante y los partos son normales y los niños son sanos, o sea que sí, definitivamente sí se puede. Está, Leticia, porque estaba planteada esta duda, ¿no? Que a lo mejor fue un error de interpretación de la declaración periodística del médico o no, pero con el avance de la ciencia, las medicaciones como la heparina y demás, ¿es un embarazo viable y no es un embarazo de riesgo o hay un pequeño riesgo para definirlo correctamente? Bueno, no soy especialista, como decíamos antes, yo soy ginecóloga, pero bueno, no conozco aparte el caso particular, a ella como paciente no la conozco, pero bueno, sí dejar en claro a la población que las pacientes que tienen trombofilia y que cursan un embarazo, el embarazo puede ser llegado a término con la medicación adecuada, en este caso la heparina. En este caso en particular, bueno, no sé, nosotros en todos nuestros años de trabajo nunca tuvimos por parte de nuestros hematólogos una indicación de hacer vientre subrogado por trombofilia. Claro. Pero bueno, en este caso particular desconozco la situación particular. Está. La última pregunta, Cecilia. Se maneja mucho el banco de óvulos y Leticia, se maneja mucho el banco de óvulos
y de esperma acá en Rosario sea la donación de óvulos, la donación, porque es algo que si uno no está en contacto le parece extraño, pero muchas mujeres acceden a esto de, bueno, mis óvulos ya no más, ovodonación, donación de espermas. ¿Esto se maneja mucho en Rosario? Sí, sí, es una de las técnicas y de los tratamientos que más utilizamos. Bien. Tanto ovodonación como donación de esperma, sí. Bien. Leticia, gracias por el Gracias. tiempo, que sabemos que te hiciste un ratito para charlar con nosotros en vivo, ahí, que sigas con tus pacientes. Claro. Perdón por las molestias a Sí. todos los que están esperando ahí y los demoramos un ratitín nomás para tocar este tema. Bueno. Gracias, Leticia. Nos parecía importante. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba. Gracias. Gracias, Leticia. Leticia Viada, para que quede en claro esta parte de la trombofilia, ¿no? Que fue un detalle que para mí es el médico que, bueno, habló por un lado del médico, después Luciana Salazar misma dijo ella que bueno, que ella lo había elegido, ¿no? Que son estas nuevas formas. Nos tenemos que ser, y vos, Marcelo, como juez, nos tenemos que hacer a la idea de nuevas formas de familia, de paternidad, de maternidad. Claro que sí. Porque, a ver, la paternidad, la maternidad, no son una cuestión meramente biológica. Es decir, una madre no es tan solo la que da luz. Para ser madre tiene que aceptar a ese hijo como hijo, ¿sí? Las formas de filiación a nivel, si vos agarrás cualquier libro de antropología, hablar con cualquier antropólogo, te va a contar que en los distintos lugares del mundo las formas de filiaciones son distintas. Esta idea que nosotros tenemos de papá, mamá, hijo, es una de las ideas que está dando vuelta. Pero vos podés tener, mira, ahora anda dando vuelta por YouTube una declaración de un muchacho que creo que es estudiante de ingeniería, no sé, una cosa así, que fue criado por una mamá y otra mamá, o sea, por una familia de... Y él cuenta, bueno, que su situación es exactamente igual a la de cualquier otra situación. Sí, nosotros tenemos que empezar a pensar que existe esto. Hay gente que es criada por una persona sola, hay gente que es criada por un papá y una mamá, como si fuera una especie de familia tradicional, digamos, ¿no? Hay gente que es criado por los abuelos, Claro. hay gente que es criado por un vecino. Por tíos. Por También, tíos, por padrinos, hay montones de familias. Ahora hay una propuesta, fíjate, de cambiar el nombre del derecho de familia, llamarlo derecho de las familias. Claro. Sí, no es una Abordando sola las familia. distintas variedades Las de distintas- formación. Exactamente, la distinta forma en que se configura una relación familiar. ¿Y cuál es el obstáculo? Digamos, lo culturalmente dado, la presencia de la Iglesia en el Estado tantos siglos y tantos años. En verdad tenemos que reconocer que tenemos distintas concepciones culturales, en algunos casos son religiosas, pero siempre está vinculado también con lo cultural, y cada cual va a dar su idea respecto de esto. Yo soy de la idea que hay que tratar de legislar para todos. Sí, Claro. hay un marco valorativo, obviamente, ¿no? O sea, hay un marco de valores en donde algunas cosas las tenemos prohibidas, como es el incesto, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos como valores que no son comunes. En otros casos hay que legislar para todos y quizás haya que pasar a un lugar más, porque esto da a otro debate más. Cuando se generan las técnicas de reproducción humana asistida, que esta es una. El código sí prevé otras. Hay otros casos de donación de esperma, donación de óvulos que están contemplados en el código. Hay una consecuencia de esto que es la creación o la generación de embriones que luego no se van a usar. Claro. Y ahí hay un debate ético y jurídico. De la bioética. Claro, ¿qué hacemos con esos embriones? Claro. ¿No? Fíjate la cantidad de debates que genera este tema que ha puesto esta señora ha puesto a luz, pero que en verdad va mucho más allá, Y ¿no? siempre son muy Bien. interesantes esos debates y es un placer poder contar contigo Sí. para poder Sí, llevarlos adelante. muchas gracias. Muchas gracias Marcelo a ustedes. Morina, como siempre que te llamamos amigo de la casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos. Sí, esta medida sí. Además de estos temas tenemos muchos otros. Miguel.